nombre es Marjorie Milagros Castro Cruzado y voy a estar presentándoles nuestro tema de investigación, el cual tiene como título Ansiedad académica y estrategias de afrontamiento frente a la violencia psicológica en la salud mental universitaria. Es necesario iniciar señalando que la salud mental se ha vuelto un tema prioritario debido a que en los últimos años se ha dado un incremento en el estrés, en la ansiedad y depresión de los estudiantes. También sumando las presiones familiares, las demandas académicas y hasta la misma transición de la vida adulta hacen que los estudiantes se encuentren en un estado de vulnerabilidad emocional. Dentro de este contexto, como nos explica Correa en el año 2022, la violencia psicológica se puede dar a través de burlas, humillaciones, a veces pasa desapercibida, pero esto impacta especialmente en el bienestar emocional de los estudiantes, debilitan su autoestima y su capacidad para afrontar situaciones complicadas o difíciles. Diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, han evidenciado que la violencia psicológica y la falta de estrategias de afrontamiento se relacionan directamente con los mayores niveles de ansiedad. Por ejemplo, como autores internacionales tenemos a Quamba y Sauceta en el año 2020, Balatar en el año 2025 y Gómez Galán en el año 2021, analizan cómo factores como el estrés académico, la victimización entre pares y la exposición constante a situaciones violentas incrementan la vulnerabilidad emocional. Estos estudios destacan que cuando los estudiantes no tienen las suficientes herramientas y con los recursos psicológicos suficientes para manejar este tipo de experiencias, es más probable que se liberen los síntomas de ansiedad, sensación de amenaza e incluso dificultades en su desempeño académico. En el caso de Perú tenemos autores como Casereto en el año 2021, Núñez en el año 2024 y Pérez y Valle en el año 2020. Coinciden en señalar que el estrés y la ansiedad tienen efectos negativos no solo en el rendimiento académico, sino también en la estabilidad emocional y en la calidad de vida de los estudiantes. Estos autores enfatizan que en contextos universitarios la violencia psicológica puede llegar hasta normalizarse, lo que agrava el estado que puede generar este. Para comprender mejor este fenómeno, hemos utilizado dos teorías fundamentales, la cual es la teoría del estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman y la teoría social del aprendizaje de Bandura, que nos permite explicar cómo interpretamos la violencia y cómo reaccionamos frente a ella. Nuestro objetivo principal es analizar cómo se relaciona la violencia psicológica y la ansiedad en los jóvenes universitarios de Lima Norte, para comprender cómo estas experiencias afectan tanto en su bienestar emocional y psicológico. A continuación me presento, mi nombre es Marco André Cordilia Garay y hoy voy a hablarles sobre un tema que es la salud mental universitaria. En primer lugar, es necesario lo que es abordar lo que es este tema, que es la salud mental universitaria, ya que es un tema prioritario debido que al incremento de lo que es la ansiedad y lo que es la violencia psicológica dentro de los entornos educativos. La presión académica, los conflictos de apoyo emocional afectan más que todo lo que es la estabilidad y también el rendimiento de los estudiantes. Los antecedentes nacionales muestran esta realidad en el Perú. Por otro lado, Casereto en el año 2021 nos dice que estrés académico y el bienestar emocional en universitarios peruanos hallaron que la carga académica excesiva incrementa lo que es el malestar emocional. Por otra parte, Núñez en el año 2024 en Ansiedad y hábitos de estudios en jóvenes de Lima Metropolitano encontró que la ansiedad afecta la concentración y también el ritmo académico. Asimismo, puedo decir que los autores Pérez y Valle en el año 2020 demostraron que la falta de estrategias
de afrontamientos vuelve a los estudiantes más vulnerables y al estrés y también a la ansiedad. Estos estudios muestran que la salud mental de los universitarios depende tanto de sus recursos personales como el ambiente social de lo que lo rodea. Cuando existe un clima tenso o competitivo, más que todo la ansiedad aumenta y el aprendizaje se ve afectado. En este sentido, es fundamental, ya que las teorías de Lazarus y Folmak en el año 1984, que ellos más que todo nos explican que cómo las personas se evalúan y responden ante el estrés, y la teoría que del aprendizaje de lo que es de Bandura en el año 1977, que ayuda más que todo a comprender cómo las conductas se aprende mediante las observaciones de su entorno, y también ambas permiten lo que es entender por qué los estudiantes no reaccionan de la misma manera ante una presión académica y ante una violencia psicológica. Por último, este marco conceptual resulta que es necesario avanzar hacia una comprensión más específica sobre cómo se manifiesta lo que es la violencia psicológica en los espacios educativos y cómo esto influye, más que todo, en la ansiedad. Mi nombre es Fiorella Guerra Lima y continuando con el análisis, es importante comprender que la violencia dentro del entorno universitario no siempre se presenta de forma visible o abierta. Muchas veces son esas pequeñas señales que resultan ser igual de dañinas. La violencia psicológica se puede presentar de distintas formas, ya sea por comentarios hirientes que algunos lo disfrazan de humor o de broma, actitudes de rechazo, gestos de desinterés, la exclusión en los trabajos grupales y las críticas que resultan ser más negativas que positivas y que buscan disminuir el autoestima del estudiante. Según Correa y colaboradores, en el año 2022, si bien es cierto que este tipo de violencia no deja marcas físicas, sí impacta profundamente en el bienestar y la dignidad personal del estudiante. Crea el sentimiento persistente de inseguridad y aumenta los niveles de ansiedad. Todo esto termina influyendo negativamente en cómo el estudiante se desenvuelve académicamente, en su participación en clase o en su motivación diaria. Hay diferentes investigaciones que buscan señalar la gran relación que tiene la violencia psicológica con la ansiedad. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos a Juan Baizazueta en el año 2020, que en su estudio Salud Mental, Afrontamiento y Rendimiento Académico demostraron que cuando un estudiante no maneja adecuadamente el estrés académico o social, tiende a aumentar considerablemente la ansiedad, haciendo que ésta sea mucho más difícil de controlar. Es decir, la falta de estrategias de afrontamiento no solo afecta el bienestar emocional, sino también la forma en que el estudiante vive su vida universitaria y afronta las actividades que son parte de esta misma. Finalmente, Villatar y colaboradores en el año 2025 concluyeron que los diferentes tipos de violencia, ya sean física, psicológica e incluso sexual, incrementan la vulnerabilidad emocional de los estudiantes universitarios marroquíes. Esto provoca los niveles elevados de ansiedad y dificulta la integración a la vida universitaria. Todo esto también demuestra que los efectos de la violencia psicológica se da de maneras similares sin importar el contexto cultural. En conjunto, todos estos estudios internacionales evidencian que la violencia psicológica afecta a estudiantes de distintos países y que sin importar la cultura se producen consecuencias muy similares, tales como el miedo constante, el estrés prolongado, la inseguridad y la dificultad para adaptarse socialmente dentro del entorno universitario. Con esta evidencia se vuelve muy importante revisar las distintas explicaciones teóricas que nos van a permitir conocer y comprender de qué manera los estudiantes procesan y enfrentan el estrés generado por esta gran problemática.
mi nombre es Arturo Salomé López. Hoy hablaremos sobre la teoría del estrés y afrontamiento desarrollada por Lazarus y Folkman en 1984. Esta es una de las teorías más utilizadas para comprender cómo las personas reaccionamos frente a situaciones que percibimos como amenazantes. Esto señala que el estrés no depende solo del evento, sino que la interpretación que hacemos de ese evento. Primero, explican que existe una evaluación primaria, donde las personas analizan la situación y deciden si representa un daño o una amenaza o un reto. Por ejemplo, los estudiantes pueden ver un examen como una oportunidad para demostrar conocimientos, eso sería un reto, o como algo que puede afectar a su entorno, que eso sería una amenaza. Luego viene una evaluación secundaria, donde la persona analiza si tiene recursos para afrontarlo: apoyo social, habilidades, estrategias, autocontrol, entre otras. Y si se siente capaz, el nivel de estrés disminuye. Pero si siente que no podrá manejarlo, aparece el malestar emocional, la preocupación y la ansiedad. Otro aspecto fundamental de esta teoría es que el afrontamiento es dinámico, es decir, va cambiando con el tiempo a medida que las personas aprenden nuevas estrategias. Pueden manejar mejor sus dificultades, así como emociones positivas como la esperanza, la calma, la gratitud, entre otras, ¿no? ¿Cómo actúa un protector emocional? Reduciendo la tensión. En cambio, sentir incapacidad, soledad o desprotección intensifica la ansiedad y el sufrimiento. Ojo ahí. Esta teoría también ayuda a explicar cómo uno mismo en esa situación no afecta igual a todos. Cada estudiante, según sus experiencias, creencias, salud emocional, interpreta de manera distinta lo que vive. Aquí cobra relevancia el contexto universitario, donde hay presión académica, exigencias familiares, datos personales y muchas veces poca gestión emocional. En este sentido, cuando aparece violencia psicológica, como burlas, agresiones o manipulaciones, se convierte en detonantes emocionales poderosos, porque el estudiante siente que su seguridad personal y su autoestima están en riesgo. El no proviene solo de lo que ocurre, sino que en la forma como se interpreta. Si la persona percibe que no tiene apoyo a defenderse, el impacto sería mucho mejor. Finalmente, la teoría se complementa con el rol de aprendizaje social para los jóvenes que también aprenden cómo reaccionar observando a quienes los rodean. Si en un entorno ven que una persona normaliza el abuso o silencio, es probable que actúen igual, pero si observan modelos de resiliencia, comunicación y autocuidado, pueden desarrollar un afrontamiento más saludable. Esta perspectiva nos permite entender que el estrés universitario no solo depende de las exigencias de uno mismo, sino de cómo un estudiante interpreta la experiencia y de los recursos que siente que tiene para afrontarlas. Por eso es clave fortalecer el apoyo emocional, enseñar estrategias de afrontamiento y romper el silencio ante la violencia psicológica, para promover un bienestar y una vida universitaria más saludable. Gracias. Mi nombre es Araceli Tati Medrano Guamán y a continuación resulta fundamental explicar sobre la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura en 1977, la cual nos explica cómo las personas aprenden distintas conductas, formas de reaccionar y emociones ante la observación de las personas que los rodean. Este proceso llamado aprendizaje vicario nos demuestra que no es necesario experimentar directamente una situación para aprender de ella. Basta con solo ver a las personas cómo actúan y aprender las consecuencias que obtienen ante ello. Para explicar mejor esta teoría, voy a tomar como ejemplo un experimento muy famoso que se llama el muñeco bobo, el cual evidenció que las conductas observadas efectivamente tienden a repetirse, especialmente cuando son reforzadas. Por otro lado, en el entorno universitario, esto implica que los estudiantes puedan aprender estrategias de afrontamiento saludables o inadecuadas al observar a sus compañeros o docentes. Para resaltar un concepto clave dentro de esta teoría es la autoeficiencia, entendida como la creencia dentro de nuestra propia capacidad para afrontar situaciones difíciles. Según Bandura, si una persona tiene autoeficiencia alta, le va a permitir manejar mejor la ansiedad y manejar y responder de manera activa la violencia psicológica. Por otro lado,
si una persona tiene su autoeficiencia baja, va a incrementar que la persona siga teniendo pensamientos negativos, se sienta muy inseguro de sí mismo y incremente su vulnerabilidad emocional. Desde esta perspectiva, la manera en que un estudiante observa y aprende de su entorno influye directamente en cómo ese estudiante o esa persona enfrenta el estrés y las agresiones psicológicas que puede experimentar a lo largo de su vida. En conjunto, la teoría del aprendizaje social nos permite entender que el comportamiento no se forma de manera aislada, sino a partir de lo que cada estudiante o persona observa, entiende y decide incorporar en su día a día a lo largo de su vida, influyendo directamente en su manera de afrontar el estrés y proteger su bienestar emocional. Asimismo, esto nos permite unificar ambas teorías para comprender la relación entre ansiedad, afrontamiento y violencia. Buenos días, mi nombre es Melanie Nicole Rodríguez Arquí. Finalmente comentarles que es fundamental integrar ambas teorías. ¿Por qué? Porque al analizarlas juntas nos permiten comprender de manera más completa cómo la violencia psicológica puede generar ansiedad en los estudiantes universitarios. La teoría del estrés y afrontamiento propuesta por Lazarus y Folkman señala que ante cualquier situación estresante las personas realizan dos tipos de evaluación. Primero, valoran si la situación es amenazante y luego analizan si cuentan con los recursos emocionales, cognitivos y sociales necesarios para afrontarlo. Según Bandura, la autoeficacia es la percepción que una persona tiene sobre su capacidad para actuar eficazmente ante un reto. Es decir, no solo importa la situación externa, sino cómo el estudiante cree que puede resolver frente a ella. Si su autoeficacia es alta, es más probable que utilice estrategias de afrontamiento activas, como buscar apoyo social, comunicar lo que está ocurriendo o poner límites. En cambio, cuando la autoeficacia es baja, el estudiante opta por estrategias evitativas, como aislarse, callar o minimizar lo que siente. Estas respuestas pasivas, en lugar de resolver el problema, tienden a aumentar la angustia, la preocupación constante y la sensación de vulnerabilidad. A esto se suma otra idea clave de Bandura, presentada en 1977, el aprendizaje social. Según este enfoque, las personas aprenden observando a los demás. Esto significa que el entorno universitario cumple un papel fundamental. Si el ambiente normaliza la violencia psicológica, por ejemplo, si un docente minimiza a un alumno, los compañeros estudiantes pueden aprender a tolerarla o incluso replicarla. En cambio, si observan modelos positivos en donde practiquen el respeto, la empatía y la resolución saludable de conflictos, desarrollan estrategias más adaptativas para enfrentar situaciones difíciles. Cuando juntamos todas estas ideas, comprendemos que la reacción de un estudiante ante la violencia psicológica no depende únicamente del hecho en sí, sino de un conjunto de factores personales y sociales. ¿Cómo interpreta la situación? ¿Qué tanto confía en sus capacidades para manejarla? ¿Qué estrategias utiliza? ¿Y qué modelos de conducta observa en su entorno? Por eso, un estudiante con autoeficacia fortalecida, que además ha aprendido estrategias de afrontamiento saludable, tendrá menores niveles de ansiedad y podrá proteger mejor su bienestar emocional. En cambio, un estudiante que vive en un ambiente donde la violencia se normaliza, que percibe pocos recursos personales y que no cuenta con los modelos positivos, es más vulnerable a experimentar altos niveles de estrés y ansiedad. En conclusión, integrar esas teorías nos permite ver que la violencia psicológica no solo afecta de manera directa, sino que interactúa con los procesos cognitivos, emocionales y sociales del estudiante. Comprender esta interacción es esencial para desarrollar programas de prevención y promoción del bienestar en las universidades, ya que fortalecer la autoeficacia, enseñar habilidades de afrontamiento y promover ambientes respetuosos puede reducir significativamente la ansiedad y mejorar la salud emocional de los estudiantes. Gracias. Presento, soy María Alexandra Conchucos Casas y para terminar con este tema les voy a hablar de que la etapa universitaria es un periodo crucial en que los jóvenes recién están formando su propia identidad y estabilidad emocional. Por ello es de que la violencia psicológica tiene mucho mayor impacto en esta etapa, más cuando ese tipo de agresiones en el entorno universitario se normalizan como simples bromas.
En relación con esto, tenemos dos antecedentes que son los nacionales e internacionales, que ambos antecedentes coinciden en que la violencia psicológica y el estrés académico son determinantes en el desarrollo de la ansiedad en los estudiantes universitarios, y que el factor decisivo es la forma en cómo cada estudiante afronta esta situación. Por eso, de hecho, tenemos estudios como los de Hardy y colaboradores en 2022, Belletter y colaboradores en 2025 y Gómez Galán en colaboradores en 2021, que sus estudios nos evidencian de que la exposición a la violencia aumenta mucho más la vulnerabilidad y nos dicen la necesidad de medidas preventivas ante ello. Asimismo, en el contexto nacional tenemos a Marina en 2025, Núñez en 2024 y Castelletti y colaboradores en 2021, que sus estudios nos demuestran de que la ansiedad de que la violencia psicológica afecta salud mental y que también afecta directamente el rendimiento académico como tal, afectando así su concentración en clases y su participación ante ello. Además, investigadores como los que son Juan Baizazueta en 2020, Pérez y Bay en 2020, resaltan que la falta de estrategias de afrontamiento adecuados no solamente intensifica la ansiedad como tal, sino que también puede derivarse de consecuencias mucho más graves. Por ello es fundamental considerar las teorías que explican el cómo se desarrolla este tipo de problemáticas. Por un lado está la teoría de afrontamiento de Lazarus y Folkman, que señalan de que la ansiedad aumenta cuando el estudiante interpreta la violencia como amenaza que supera sus propios recursos personales. Por otro lado está la teoría del aprendizaje social de Bandura, que explica de que las conductas violentas, incluyendo la violencia psicológica, se consideran y mantienen a partir del clima social, es decir, de lo que se observa, se imita y se normaliza en el entorno universitario. En conclusión, ambas perspectivas coinciden en que enfrentar la violencia no depende únicamente de ser fuerte, sino de contar con un apoyo emocional, modelos positivos y habilidades de afrontamiento que permitan manejar el estrés de una manera mucho más saludable. De esta manera, la evidencia demuestra de que la violencia psicológica afecta directamente a la salud mental universitaria, y que comprenderla desde distintas teorías nos permite diseñar estrategias más humanas, preventivas y empáticas para promover espacios de convivencia mucho más seguros y emocionalmente protectores para los estudiantes universitarios. Muchas gracias.